¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Tinto sin Alcohol, un programa que no es para todo el mundo. El día de hoy quiero recordar junto a ustedes una época bastante difícil, complicada de mi vida, de mi niñez. Cuando era chico, 8 o 9 años, mi madre me empezó a llevar a muchos psicólogos. Porque mi madre creía, pensaba, estaba convencida completamente que yo tenía algún problema, algún déficit, que algo me sucedía. He pasado por muchos psicólogos, muchas pruebas, estos dibujos que había que te muestran estas imágenes, manchas negras, y que te preguntan ¿qué ves? Yo, sinceramente, veía manchas. Nunca le dije ni traté de inventarles que veía un elefante, que veía un rascacielos, que veía un auto, no. Yo siempre decía, veo manchas, acá no veo nada, acá veo. Yo era completamente sincero con lo que estaba viendo, no iba a mentir, no me gusta fingir, me gusta decir las cosas como son. Eso me ha traído muchos problemas durante muchos años. La cosa que entre tanto psicólogo que yo iba y entre tantas pruebas que a mí me hacían, en todas yo salía con resultados buenos, óptimos, que no tenía ningún problema, que académicamente mi capacidad intelectual, mi coeficiente intelectual era normal y podía rendir. Pero esto no se reflejaba en el colegio. Mis notas eran pésimas. Claro que mi madre atribuía que era porque yo tenía algún problema, alguna deficiencia, sin ella tratar de ver o indagar o preguntar cuál era en realidad el motivo por el cual yo podría estar fallando académicamente. Obvio que a todos los psicólogos yo les contaba la verdad. A cada psicólogo que a mí me llevaban, yo siempre he contado la verdad. Y la verdad era una sola. La verdad era única y sin tanta complicación. No tenía ningún problema de nacimiento. El problema era mi madre. Y mi madre nunca lo quiso aceptar. Pero bueno. Entonces, después de ir a tanto psicólogo, la verdad que yo terminé sintiendo un rechazo. A mí me puedes mencionar, hay que ir al psicólogo, tienes que ir a un psicólogo, y yo la verdad automáticamente digo no quiero saber nada con los psicólogos. He ido a muchos y no me interesa visitarlos ni siquiera para saludarlos. Entonces, en su afán, mi madre de querer buscar una solución, el por qué su hijo no rendía académicamente en el colegio, me empezó a la par de ir a los psicólogos, empecé a ir a clases particulares. He ido a muchas clases particulares, muchísimas. Yo empalmaba, terminaba el colegio, me iba a casa a almorzar, luego me iba al psicólogo y del psicólogo me iba a las clases particulares. Era bastante tedioso, bastante incómodo para mí estar yendo a estos lugares. En las clases particulares, en muchas de ellas, eran solamente clases personalizadas solo para mí, en el cual me sentaban, revisaban mis materias, veían las tareas que tenía y me empezaban a dar reforzamiento sobre los cursos que yo había llevado aquel día. Recuerdo uno de los profesores que tuve en una pareja. La esposa era profesora, había sido la tutora de mi hermana, una de mis hermanas mayores. Una de las últimas clases que tuve con ellos, nunca me voy a olvidar, me pareció muy graciosa porque me empezaron a corregir mi letra P, la letra P que yo usaba, porque ellos decían que yo el palito de la P la hacía muy cortito y tenía que ser más largo, como si tuviera una medida específica, y se tomaron toda la tarde
haciéndome prácticas de la letra P hasta que tuviera yo la perfección en la medida estandarizada, no lo sé. Me pareció bastante gracioso y curioso. Con ellos estuve un par de meses. En otra ocasión me mandan con otra profesora particular que también me daba clases exclusivamente a mí. Era una señorita muy joven, a la cual yo iba todas las tardes y me hacía estudiar. Si bien es cierto, yo con ella aprendía todo lo que me enseñaba, pero cuando iba a dar el examen no se reflejaba en lo que yo había estudiado el día anterior, a pesar de que ella me lo había tomado y lo sabía. Pero en los exámenes no sé qué pasaba. Yo respondía, pero siempre me jalaba. Y bueno, un día, una cosa anecdótica que me pasó con esta profesora, y por lo cual también yo ya decidí no continuar, porque yo le dije a mi padre que ya no quería ir, fue en una de las clases que ella me estaba tomando, estábamos dando. Ella tenía su escritorio, en su escritorio se sentaba al frente mío y me daba la clase. Recuerdo en una ocasión que ella tenía un vestido escotado, y la verdad que mientras ella me estaba leyendo la materia que teníamos que estudiar, yo me asomo inocentemente, como les digo, me asomo, sí, me acerco un poco para leer lo que estaba leyendo, para la redundancia, para ver por dónde iba y no perderle la hilación. Y yo la verdad que no me di cuenta. No lo hice con mala intención, no lo hice como morbo ni nada. Yo la verdad que estaba concentrado en lo que ella me estaba leyendo y quería ver en qué parte iba de la lectura. Que cuando me acerco, obviamente ella también estaba hacia adelante y tenía pues todo el escote y se le mostraban un poco los senos. Pero yo la verdad que no me fijé en eso, simplemente estaba siguiendo la lectura con ella, tratando de ver en qué parte iba. Y hubo un momento en eso que ella mira hacia abajo, hacia sus senos, hacia su escote, y me queda mirando a mí. Y yo también, en ese momento, yo siento como ella bajó la mirada y levanta la mirada y me mira a mí. Y yo levanto la mirada y la quedo mirando a ella. Y en esa fracción de segundos, yo entendí que a lo que ella iba, y entendí que ella había pensado que yo me había acercado a mirarle los senos, lo cual no fue así. Entonces mi reacción fue retroceder y quedarla mirando también. Y recuerdo que desde ese día ella empezó a cambiar un poco su actitud conmigo. La verdad, les soy sincero, yo no lo hice con esa intención, no pasó por mi cabeza hacer eso. Solamente se dio, me acerqué a mirar la lectura y dio casualidad. Ella creyó que yo estaba observando de más en su vestido, su escote. Y un poco como que la relación ahí cambió y ella no me miraba igual. Las cosas ya no había la misma confianza. La verdad que no lo ocasioné, simplemente ella asumió algo que no intenté hacer. Y ahí ya tuve que decirle a mi padre, al ver que las cosas ya no marchaban igual, ya no había esa relación agradable, que a mí me gustaba mucho ir a sus clases, pero tuve que decirle a mi padre que ya no quería ir, le inventé alguna excusa, le dije que ya... Aproveché unas vacaciones y le dije que ya no quería ir más. Y mi padre, bueno, aceptó. Entonces mi madre me busca otra escuela particular. Y ya me lleva a una escuela que era un poco más divertida, porque acá ya habían más chicos. Eso era una casa de una familia que tenía... Esta señora tenía una hermana gemela y tenía 3 hijos, 2 hombres y una mujer. Y
Miento, tres hombres, eran 3 hombres y una mujer. Era una casa muy grande y ella en el primer piso había acondicionado una pequeña escuela y daba clases a diferentes grados académicos. Entonces, si me matriculan ahí, yo voy, y claro, era como una escuelita. Era como una escuelita. Yo iba me matricularon en la época de vacaciones. Mi madre, en vez de dejarme y extraerme las vacaciones, me metió a estudiar. Lo que yo no lo comparto, no comparto hasta el día de hoy, no comparto que en la época de vacaciones metan a los hijos a estudiar. Ya estuvieron bastantes meses estudiando, déjenlos un rato descansar. Pero bueno, cada padre piensa como quiera. Entonces me mete a esta escuela, esta escuelita familiar, donde todo la madre enseñaba. La hermana gemela, ella sí no daba clase y los hijos sí daban clases. No sé si eran profesores, no lo sé, pero daban clases. Y recuerdo que yo me divertía mucho ahí porque estaba rodeado con todo tipo de edades. Y también había chicas de mi edad, un poco menos, pero ahí en el mismo rango de edad andábamos. Estas clases eran muy divertidas, bastante graciosas, porque me hice muy amigo de sus hijos y me gustaba bromear, nos jugábamos muchas bromas. Recuerdo en una ocasión que estábamos en época de carnavales y allá donde yo vivía se jugaba carnavales muy bien. O sea, podías salir con tu balde, tu globos de agua y mojabas a la gente que pasara como te diera la gana. Y no pasaba nada. Era muy divertido. Entonces un día, como los hijos de esta señora eran también así, que les gustaba divertirse, bromearse, inflamos globos de agua y nos pusimos a jugar carnavales en la escuela. Pero como jugábamos, nosotros esperábamos en la puerta que salieran. No mojábamos a todos, mojábamos con los que nosotros nos bromeábamos, con los que nosotros hacíamos la chacota, que teníamos confianza. Y bueno, estábamos, cada vez que alguien salía, yo les pasaba la voz al hijo de la señora, que era el que me enseñaba, me daba clases. Y él le tiraba un globazo y de arriba del segundo piso el hermano salió por la ventana y les metió un baldazo de agua. Fue un mate de risa aquel día, porque no nos dedicamos a estudiar, sino que simplemente ese verano, ese día decidimos jugar carnavales y divertirnos un rato y olvidarnos de las clases. Ya estábamos hasta acá de tanta clase. Entonces, llegó un momento en que ya pues habíamos mojado a todo el mundo, incluyendo la hija de la profesora, de la señora que nos daba las clases. Hoy con la hija yo me llevaba muy bien, era muchísimo mayor que yo, pero me llevaba muy bien. Y hay un momento que yo me tenía que ir a mi casa, llegó un momento que yo me vaya. Pero obviamente, yo inteligentemente, sabiamente, imaginé que si salía después de haber estado mojando a todo el mundo, pues me iban a querer mojar a mí. Y aproveché el momento en que salía uno de los chicos a cuales yo había mojado y que no se había ido a su casa, se había quedado con nosotros a seguir jugando. Aproveché el momento y dije, ya me voy. Y él estaba detrás mío muy insistente diciéndome, vámonos. Y él quería que yo saliera primero. Entonces yo empecé a sospechar, dije, acá me van a mojar. Y a mí no me van a mojar, dije. Al que ha iniciado todo este juego, no se le puede mojar. Sería una derrota para mí. Yo había vencido a todos. Entonces le digo, vámonos. Y en el momento que estamos por salir, yo me freno y él no se dio cuenta que yo había parado. Él sigue caminando, pasa a la puerta y lo confunden conmigo y lo moja. Le cayó agua por todos lados. Le cayó agua, le cayó globazos, le cayó... Tiraron hasta
témperas, harina, porque pensaban que era yo y todo el mundo se quería vengar de mí. Y claro, cuando se dan cuenta de que no era yo, pues empezamos a reírnos a carcajadas. Y yo aproveché el pánico y salí y me fui. No me mojaron. Fue bastante agradable estudiar en esa escuelita de clases de reforzamiento. Recuerdo, yo tenía que presentar un trabajo. Llegó un profesor que era muy exigente. Y la verdad que se la agarró conmigo. Y nos mandó un trabajo muy grande de leer un libro que era así de grueso. No les miento. Los hijos de la profesora, que también me daban clases a mí, pero nunca supe si eran profesores. No recuerdo haberles preguntado, y si les pregunté, la verdad que ya no lo recuerdo. Y uno de ellos me ayudó con el trabajo. Me hizo todo el trabajo. Lo hizo completo. Aparte que él dibujaba muy bien, me hizo un trabajo con muchos dibujos. Me hizo los resúmenes, él mismo se tomó el tiempo de escribirlo. La verdad que todos, él y yo y todos los que vieron el trabajo pensábamos que yo iba a obtener pues una nota increíble. Y que esa nota me iba a ayudar para salvar el curso. Grave error. Presento el trabajo y cuando me lo devuelven a la semana, yo confiadísimo que era un trabajo de primera, me jalaron. Y cuando me entregan el trabajo, voy ese día a las clases particulares y todos estaban esperando para ver el resultado, la nota aprobatoria y que me iba a levantar por completo el curso. Les muestro triste, cabizbajo, el trabajo con la nota desaprobada. Ni ellos mismos entendieron. Él no entendió cómo era posible que me hayan jalado en ese trabajo. De verdad que él no lo entendió y solamente me dijo: ese profesor definitivamente no te quiere y te quiere jalar. Y dicho y hecho me jaló. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? No se olviden de seguirme, suscribirse. Este pequeño programa que tengo me permite poder decir lo que tengo por ahí guardado. Creo que mi familia aún no está viendo este canal. Cuando lo vean se van a sorprender, porque voy a empezar a hablar algunas historias un poquito ya más peculiares y particulares, donde voy a cargar con muchos familiares. Así es que nada, cuídense. Chau, chau.